al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿eso os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Entonces, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ok. Bueno, este es uno de los yo soy de Jesús. Y Jesús se asume a sí mismo como yo soy el pan de vida eterna. Estamos en el Evangelio y sucede, voy a empezar a contar un poquito la historia, después de la multiplicación de los panes para 5.000, la alimentación de los 5.000. Y luego de que haya alimentación de los 5.000, entonces viene el discurso de Jesús que viene diciendo que Él es el pan de vida, ¿cierto? Y este es, digamos, el cierre final de este capítulo, pero quisiera mencionar algunos de los elementos del contexto de este pasaje. Este pasaje se da en medio de gente que sigue a Jesús y que sigue a Jesús por los milagros que hace, por la curiosidad que Jesús, porque Jesús les dio de comer y Jesús sabe que la gente lo sigue porque están detrás de cosas de él, ¿cierto? No porque estén interesados en él, sino porque están detrás de las cosas que Jesús hace. Am, y en eso se da la alimentación de los 5.000. Luego, que termina la alimentación y recogen las canastas que sobra porque sobreabunda la alimentación, am, Jesús se retira al anochecer y camina sobre el agua, ¿cierto? Y los discípulos se asustan y después Jesús les dice que es Él, que no teman, ¿cierto? Am, y luego eso genera que la gente busque más a Jesús. Y en esa búsqueda más de Jesús, pues se da todo lo que es el discurso de Jesús como el pan de vida, ¿cierto? Y Jesús les habla acerca de que él sabe que no lo buscan por quién es él, ni porque ha venido de Dios, sino porque quieren el pan y quedaron satisfechos, ¿cierto? Y de ahí se desencadena hasta el final, que es la conversación que tiene Jesús con los discípulos. Entonces hemos pasado de la multitud a unos seguidores y luego a los discípulos. ¿Sí ven como la transición que se da en el pasaje de gente? Entonces, la alimentación de los 5.000, luego Jesús, los discípulos, luego a Jesús lo busca mucha gente y luego nuevamente, ¿qué? Los discípulos. ¿Sí ven esa transición en el capítulo que les estoy marcando? Que se nota dentro de los discursos. Pero pensando un poco en el inicio del año, yo quisiera que juntos pudiéramos meditar en algunos elementos del inicio de un año. Y hay un dicho que no sé si es muy colombiano o es muy latinoamericano, que nosotros decimos que el que no sabe para dónde va, ¿qué? Cualquier camino le sirve, ¿cierto? Y a veces cuando iniciamos el año como que uno no sabe por dónde agarrar o tal vez tiene expectativas, ¿cierto? Expectativas de muchas cosas de lo que uno espera lograr, alcanzar, ¿cierto? Yo creo que todos hacemos nuestra listica de metas del 2026, ¿cierto? De las expectativas y esperanzas que, que tenemos. Pero
quisiera resaltar tres elementos de este capítulo y especialmente de este pasaje que acabamos de leer que me gustaría que hoy pudiéramos resaltar. Y una de las preguntas que me surgió al estudiar de este pasaje y pensando en las personas que seguían a Jesús entre los discípulos y la multitud es, ¿quién nos motiva a seguir a Jesús? Esa es una pregunta que surge de este pasaje, ¿cierto? ¿Cuáles son las motivaciones que nos invitan a seguir a Jesús? Y pensando en este 2026, cuando pensamos en que queremos alcanzar muchas cosas, en que tenemos muchos proyectos, ¿cierto? ¿Dónde está Jesús en medio de esas expectativas y esas realidades? ¿En qué lugar de nuestra vida está y cómo arrancamos un 2026 pensando en Él? Y es interesante porque Jesús habla de las diferentes motivaciones de las personas que siguen a Jesús. Unos siguen porque Él les dio de comer y fueron saciados. Entonces están buscando que Jesús les resuelva el día a día, que les resuelva la comida del día a día, la necesidad básica. Pero no están realmente interesados en Él como Mesías. No están interesados en Él como Señor, como el Cristo, ¿no? Como el Redentor. Y Jesús nuevamente empieza a decirles, yo sé cuáles son las motivaciones por las cuales ustedes me siguen a mí, ¿no? Y, y yo creo que eso nos levanta una pregunta muy importante el día de hoy. ¿Y qué motiva nuestra búsqueda en este 2026 del Señor, de ir a la fundación, de ir a los grupos, al estudio bíblico, de ir al barrio? ¿Qué motiva nuestra búsqueda de Dios y de Jesús? Que el Señor nos resuelva los problemas familiares, que el Señor nos dé provisión constante, que nos dé casa, carro, beca. ¿Cuáles son las motivaciones? Ahora, eso no está mal desear esas cosas. El asunto es cuando son el centro de la vida, cuando nos desenfocan de lo principal y de la presencia del Señor. Miren, estos 5,000 vieron a Jesús, estuvieron con Jesús, pero no apreciaron la presencia de Jesús, ni tuvieron fe. Entonces, solo querían ser saciados y a veces nosotros estamos en la búsqueda de la saciedad de las cosas humanas, más no de las profundas y realmente más importantes de la vida. Ahora, a Jesús le importan las cosas básicas de la vida, por eso los alimentó. Sabía que no estaban porque lo querían a él, pero aún así su compasión lo llevó a saciar las necesidades básicas. Pero no estaban interesadas en conocerlo a Él como Señor, ni a experimentarlo como el pan de vida. Ah, y una de las cosas que este Evangelio y cuando Jesús dice que Él es el pan de vida, es que no hay nadie más que pueda saciar de verdad. Podemos tener muchas cosas, muchos planes, muchos proyectos, muchas cosas a las que podemos apuntar y tal vez alcanzar, pero no van a saciar nuestra vida, porque solo hay un pan que sacia y ese pan es Jesús. Pero es interesante que el juego que se da entre las expectativas que se da, pero también la murmuración que se da entre los mismos discípulos, porque Jesús acaba de decirles que el que no come su carne y no bebe su sangre, no puede tener vida eterna. Y dice el texto, dice, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, uy, no, esta palabra es difícil, o sea, esto es de difícil comprensión, esto es de difícil digerir, esto es de difícil comprensión, ¿no? Y dice la versión Nueva Traducción, ¿quién la puede oír? ¿Cierto? O sea, los mismos discípulos, es decir, los mismos seguidores de Jesús, les costó aceptar a Jesús como el pan de vida, ¿cierto? Ahora, Jesús no estaba diciendo que se lo comieran literalmente, que también esa fue como parte de como decir, ¿quién se lo va a comer? ¿Cierto? Él estaba hablando de su sacrificio en la cruz, ese de comer su carne y beber su sangre tiene que ver con la pasión de él y con su sacrificio en la cruz, pero tiene que ver que el discipulado está marcado de creer, de tener fe.
Y lo que me impresiona dentro de este pasaje es que esa murmuración, en medio de esa murmuración se da en medio de incredulidad. Muchos de sus discípulos y seguidores les cuesta creer que Jesús es el pan de vida. Les cuesta creer que Él da vida eterna y aceptarla. Es interesante, dice, y muchos de sus seguidores. Pero Jesús les dice, si esto les resulta escandaloso, ah, empieza a explicar algunos elementos, ¿cierto? ¿Qué pasaría si ustedes vieran el Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Entonces Jesús conoce nuestro corazón y realmente si vamos detrás de las señales, detrás de los beneficios que él posee o si realmente vamos porque estamos con él. Miren, es interesante. Uno puede aparentar piedad y aquí todos podemos decir que somos muy santos y que amamos a Jesús, pero el Señor sí sabe si lo amamos de verdad. Y también sabe cuál es la forma en que nosotros nos acercamos a Él. Y eso también nos muestra una realidad, ¿cierto? Entre los que decimos ser seguidores de Jesús, hay gente que realmente está ahí por otras motivaciones, que por las motivaciones de estar con Él y de vivir con Él y de creer en Él. Mm, y Jesús después de que habla con estos, dice que a partir, versículo 66, dice, a partir de eso, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. O sea, cuando Jesús les planteó lo que implicaba el reino de Dios, el evangelio, lo que él era el pan de vida, a mucha gente no le gustó, porque el evangelio que incomoda, la presencia de Jesús, no es fácil de digerir en el mundo en el que nos movemos. Que él sea el pan y no sea el dinero, no sea la política, no sea la economía, no sean los hijos, el esposo, la comodidad, lo que nos hace, eso es chocante, que sea su sacrificio, su entrega y él mismo, lo que nos hace es algo que es chocante. El evangelio es chocante con las realidades que nos dice la sociedad de lo que nosotros necesitamos para ser saciados, ¿cierto? Miren por qué tenemos toda una sociedad de consumo porque nos están diciendo totalmente, usted necesita el último iPhone, usted necesita las vacaciones en Europa, usted necesita comprarse la última cosa que acaba de salir, ¿cierto? Estamos en una sociedad de consumo que todo el tiempo nos está diciendo qué necesitamos para ser plenos. Y entre más tenemos, menos plenitud tenemos. Entre más adquirimos, menos plenitud tenemos, ¿cierto? Entonces, el mensaje del Evangelio, digamos, tiene su choque contra la cultura y contra lo que las expectativas que a veces tenemos de lo que debería ser la fe. Mm, pero Jesús se voltea a los discípulos y les dice, bueno, y si ustedes también se quieren ir, ahí está la puerta. Que eso me parece fascinante, que Jesús no tiene miedo de confrontar a los 12 y ahí ya pasa de los discípulos a los 12. Miren nuevamente el seguimiento, ¿no? Los discípulos, que eran muchos, pero luego se voltea a los 12. Y ahí quisiera entrar a un segundo elemento que es a la confesión de Pedro. Y Pedro me parece, y voy a confesarles cómo lo veo en estos últimos días de mi vida a Pedro, que me ha consolado mucho en esta etapa de mi vida. Ah, Uno ve a Pedro como un discípulo torpe. Yo no sé si ustedes han entendido como que a veces sí, como que a veces no. Y no digamos que la fe de Pedro uy, es una fe súper elaborada, con todo claro, ¿cierto? Uno ve a un Pedro que va en proceso, que mete la pata, que es impulsivo, pero por otro lado, hay una de las cosas que admiro de Pedro como discípulo en estos días, pensando un poco en este pasaje y en otros del Evangelio,
es que tal vez Pedro no tiene claro todo el evangelio, ni el reino de Dios, pero sí tiene una sola claridad, y es que él sabe que Jesús es todo lo que él necesita. Él tal vez no entienda todo lo que Jesús le dice. Él tal vez no entiende toda la dimensión de la muerte de Jesús y por eso le dice, Señor, pero ¿cómo vas a ir y morir? ¿Cómo se te ocurre? Eso jamás, ¿cierto? Y esos son como los desatines, pero él tiene claro de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero la expresión de Pedro es, ¿a quién iremos? O sea, es una expresión profunda y bellísima. No sé si la logran capturar de decir, caramba, yo no tengo a dónde más ir. Pues es que, ¿qué otra posibilidad tenemos nosotros? Entonces puede ser que su fe sea imperfecta, que no tenga todas las comprensiones, pero sí tiene una sola cosa y es que él sabe que Jesús es todo lo que él necesita y todo lo que ellos como los 12 discípulos necesitan. Y tiene la fe para creer en lo que Jesús dice que es, aunque él ni siquiera entienda la dimensión de lo que eso implica. Y pensando en este año, el tercer elemento que quisiera resaltar esta noche es, ¿a quién iremos entonces en este 2026? ¿Iremos a buscar ayuda? ¿En dónde? ¿A quién recurriremos? ¿Dónde están nuestras expectativas de este año a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral y en todos los ámbitos de nuestra vida? ¿Dónde están nuestras expectativas? ¿Y qué invitación nos está haciendo Jesús en este 2026? Y a veces, tal vez, al último que tenemos en nuestros planes es a Jesús. Hicimos todos unos planes, unas metas, unas expectativas, pero le hemos preguntado al Señor, ¿dónde estás tú en todo esto? ¿A quién iré? ¿Dónde está? ¿A quién iré en mi matrimonio? ¿A quién iré en términos de mi trabajo? ¿A quién iré en términos de la forma en que manejo la economía? ¿A quién iré en la forma en que manejo mi sexualidad? ¿A quién iré en la forma en que cuido mi salud o manejo mi salud? ¿A quién iré en la forma en que manejo el ministerio y lo que tú me has entregado? ¿A quién estamos yendo, cierto? Porque es más fácil ir tras otras cosas, menos ir a Jesús. Y tal vez la invitación que Jesús nos hace hoy es a ir a Él y nos invita a que en este 2026 las motivaciones por las cuales lo seguimos a Él sea porque creemos en Él. Y miren, es interesante. La única forma de ser saciados que nos presenta el Evangelio es Jesús. Solo Jesús sacia el hambre del ser humano. Solo Jesús sacia la sed del ser humano. Y es muy interesante porque aquí se habla del pan del cual se puede comer y nunca más se volverá a tener hambre. Miren qué belleza, ¿no? Y cuando le habla a la samaritana, es el agua del que se bebe, ya no se tendrá más sed. Entonces, solo el Señor puede saciar nuestras necesidades más profundas como personas y como seres humanos. Y también solo Jesús puede saciar esas realidades familiares, laborales, ministeriales, ¿cierto? Y nuestras realidades del día a día, con los hijos, con el esposo, con la salud. Porque solo Jesús es el que puede ayudarnos a caminar aún en las noches más oscuras y poder estar tranquilos aún en esas noches más oscuras. No es que no vamos a tener noches oscuras, es que aún vamos a sentir la presencia de Dios aún en esas noches oscuras. Mm, ¿Qué debería motivar en este 2026 nuestra búsqueda de Jesús? Am, Tal vez el Señor nos está invitando a creer un poquito más en Él, a tener un poco más de fe, a confiar más en Él, a confiar más en sus buenos propósitos, en su bondad. ¿A qué nos está invitando en este 2026? Y bueno, terminando estos tres elementos que quería compartir con ustedes de este pasaje, me gustaría escuchar qué se llevan de esta noche y qué desafíos el pasaje les deja
Yo cuando empecé a orar este pasaje, tengo que confesarles, yo le decía, Señor, yo veo el 2026 y lo veo tan grande. Yo le decía, Señor, por muchas cosas que tengo este año a nivel de trabajo y a nivel personal, y yo decía, Señor, y el Señor vez tras vez traía este pasaje, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo el Señor puede ayudarnos a encarar la vida, a tener vida aún en lo que este 2026 nos pueda deparar a nosotros, ya sea en las diferentes realidades y áreas de nuestra vida. Entonces, quisiera escuchar un poco qué se llevan de esta noche, qué les habló el Señor, qué resonancias tienen de parte del Señor.